Bien, pues ante todo buenos días a cada uno de ustedes nuevamente. Le damos la bienvenida a Fabián. Gracias. También nos acompaña de Zipaquirá. Él es un estudiante gnóstico pues, de segunda cámara y como nosotros pues está en esta búsqueda de la sabiduría, ¿no? Con esta clase los maestros, especialmente el maestro Samael, pues trata de aclararnos en sí qué es eso que se llama educación, ¿no? Puesto que uno podría pensar que educación viene a ser todo ese compendio de estudios, de materias, de temarios que uno viene recibiendo prácticamente desde que tenía 4 o 5 años en prekinder, el que ha pasado por ahí, y después de eso 5 años de primaria en este país, porque en otros difiere, ¿verdad? Pero más o menos lo mismo, 6 años de secundaria. ¿Cuántos años de universidad más o menos? 4 o 5. 4 o 5. O a veces 6 o 8 en medicina. En medicina, cuando hay especializaciones y todo eso. Y son aspectos muy importantes, porque como vamos a ver, si uno lo hace de vocación, se prepara con vocación a eso que le gusta, que le llena, que la gente llama me apasiona, pero que la pasión pues ya sabemos que es un aspecto como que envuelve una fascinación, ya un extremo, más sí que a uno le llene y le satisfaga internamente, ¿no? Muy distinto, es excelente, pero ¿cuántas veces todo esto se hace de forma inconsciente, ¿verdad? Y todo ese compendio de estudios que una persona va teniendo, inclusive en el medio educativo, los profesores se siguen capacitando constantemente, porque si no, no podrían aplicar a ciertas plazas, ¿no? Entonces les exigen cierto tipo de maestrías, lo cual, vuelvo y digo, si a uno le llena, magnífico, pero ¿cuántos profesionales no hay, tenemos que ser francos, que solamente van a su trabajo por el cheque? O sea, por el salario semanal, quincenal o mensual. Y todos tenemos que vivir, sobrevivir, tenemos obligaciones, pero hagámoslo con vocación y de corazón. Todo ese compendio de materias, de estudio, es algo que pertenece a la instrucción que una persona recibe para ser apto en cualquier actividad, en el desarrollo de cualquier actividad, porque va a la parte generalmente intelectual y motriz, en el sentido de que yo me voy a desempeñar como abogado, como ingeniero, como médico, como carpintero, como cualquier actividad, ¿no? O profesión. Pero otra cosa muy distinta es la educación, que es lo que queremos plantear basado en las obras del maestro Samael, y que le encontramos tantísima razón porque la educación ya viene a ser para la conciencia, y uno puede ser muy instruido pero muy mal educado, ¿eh? Y encontramos esos ejemplos, ¿no? Cualquiera de nosotros podría caer en eso y hay que cuidarse de un mal comportamiento, pero puede haber un ingeniero que vaya en su flamante carro, ¿no? Abra el vidrio, bueno, ya ni con manilla, ¿no? Con un botón, y bote un papel a la calle, o use un léxico descompuesto, palabras descompuestas, ¿verdad? O no tenga educación de respeto hacia el sexo opuesto, o hacia el mayor o hacia el menor, ¿no? ¿Ven? Entonces, una cosa es, vuelvo y repito, tener una serie de conocimientos muy importantes que todos los debemos tener para ganarnos la vida. Y otra cosa es ese aspecto de la conciencia. Por eso es que la educación fundamental, el maestro la define como la ciencia de la conciencia. Entonces, como toda ciencia, tiene una serie de parámetros, de objetos de estudio que nos llevan a una investigación, ¿no?
y a una comprobación. Cuando nosotros vamos penetrando en esto de la educación fundamental, encontramos que en todas las etapas de la vida del ser humano uno está aprendiendo o está, por el contrario, mal aprendiendo, dependiendo de la educación que nosotros le demos a nuestros hijos y que hayamos recibido. Más que una clase para nosotros ver de pronto cómo debemos criar a nuestros hijos, porque bueno, hasta lo más probable es que ya tengamos hijos que hayan pasado por toda una formación, que es importante revalorizarla en ellos, o sea, lo que hemos hecho para con ellos, pero también es una clase para reevaluar lo que tenemos como fundamentos en nuestra educación, y lo que no esté en su lugar o esté en falta, pues estamos a tiempo de reeducarnos, ya incluso siendo adultos, porque la conciencia es temporal. La conciencia de uno puede aprender allende en el tiempo. Pueden pasar 5, 10, 15, 20 años de un evento o una serie de eventos y uno en este momento tiene la oportunidad de revalorizar aquello para aprender. ¿Ves? Entonces, en todas las etapas de la vida del ser humano, nos vamos desenvolviendo en una serie de etapas muy necesarias para la vida del ser humano, donde el cuerpo cronológicamente va teniendo en ese tiempo un cambio biológico, hormonal, que inclusive determina la psicología humana. No porque de pronto si uno llegó ya a la adultez maduró, o sea, de por sí aprendió, es un sabio, no. La vida nos demuestra que cuántos adultos no actúan todavía como un niño y cuántos adolescentes o jóvenes, ¿verdad?, están en lo que es, por cierto tipo de circunstancias de vida, cierta madurez, porque les ha tocado, como decimos popularmente, a la grabación, aprender muchas cosas, ¿no? Pero aunque no se da de por sí ese aprendizaje de la conciencia, definitivamente que cuando uno tiene 7 años es muy distinto a cuando tiene 12 o 13. Cuando tiene 14 es muy distinto a cuando tiene 21, 28 o 35 años. Cuando tiene 35 es muy distinto a cuando tiene 50. Pero hay cierta incidencia de la parte hormonal, porque cada 7 años de vida, aquí en los estudios gnósticos encontramos que los planetas principales del sistema solar, ¿no?, desde la Luna hasta Júpiter, que son 7, están influyendo cada 7 años en la vida del ser humano. Yo les recomiendo un libro que se llama Los planetas metálicos de la alquimia, porque nos habla justamente de todas estas etapas. Bueno, en la vida prenatal o en ese tipo de etapa, antes del nacimiento, ya nos estamos formando. Es muy importante tener en cuenta que la semilla humana, o sea, el esperma en el varón, y esa energía sexual femenina, el vitruelo femenino, está susceptible a una influencia. Y de la parte psicológica, de esa mentalidad, de esa forma de pensar que los padres tengan, en ese momento están influyendo su semilla. Por eso que uno no debe prepararse para ser padre cuando se casa solamente, porque en cualquier momento puede la mujer quedar embarazada y bueno, se creció la familia, ¿verdad? Sino desde antes de concebir una criatura. Si yo no me alimento de una forma adecuada, si una persona está comiendo comida chatarra todo el tiempo, si su forma de pensar
es muy superficial, muy llana, no se preocupa por los aspectos trascendentales de la vida, no es responsable. O sea, ese tipo de vida, quizás a veces desordenada, influye en nuestra semilla. Sobre todo hablemos del varón. Hoy en día, por ejemplo, por la alimentación encontramos que hay espermatozoides sin cola o sin cabeza. Y si tienen cola y cabeza, no tienen mucha vitalidad, no tienen o sea, las condiciones adecuadas para fecundar adecuadamente justamente el óvulo. Entonces vienen cierto tipo de niños que tienen carencias, tanto biológicas como mentales, que se deprimen fácilmente, que nacen ya con enfermedades, porque no nos hemos generalmente dado a la tarea de seleccionar los alimentos que nosotros consumimos. Y no nos hemos dado la tarea de ir mejorando esa semilla también a través del cambio en una forma de pensar. Nace el niño y se va desenvolviendo en todas las distintas etapas de la vida. Cuando llegamos a la infancia, entonces ya empieza esa etapa también de la instrucción. Y en medio de esa instrucción que recibimos, como veíamos en la parte inicial, durante por lo menos unos 15 años de vida, empiezan a darse una serie de tropiezos en esa instrucción que llamamos comúnmente educación en las escuelas, porque los maestros de escuela, los educandos, deben tratar de sintonizarse con esto. Quien enseñe en cualquier área debería estar despertando la conciencia, o sea, estar trabajando en el despertar. Dicen las Sagradas Escrituras, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y no solo se refiere en el aspecto religioso, fundamentalmente sí, porque ya se está dando una instrucción al alma, ¿no? A la formación espiritual de una persona, y hay más responsabilidad. Pero también para con los niños. Porque si un maestro de escuela, enseña el maestro Samael, justamente, no despierta conciencia, lo que va a hacer es, vuelvo y digo, desarrollar esa actividad no por vocación, sino por una imposición, porque él mismo se lo impone, tengo que trabajar en esto. De pronto no había nada más en que trabajar, o lo hago por mi sueldo al fin de mes. Entonces, al no sentir esa vocación o estar consciente de la actividad que está realizando, ¿cómo va a ser esa instrucción? ¿Cómo va a formar a esas criaturas? De una forma inconsciente, ¿verdad? En medio de todos esos aspectos que se dan en la instrucción o educación primaria, como comúnmente se le conoce, muchas veces se coacciona la libre iniciativa. Esto depende de la conciencia del estudiante. Recordemos que los niños son y tienen su conciencia libre hasta los 5 años de edad. Ella se va desarrollando espontáneamente hasta los 5 años de edad. Ustedes ven que los niños a cada rato preguntan, ¿y qué es eso? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y el por qué, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ellos están preguntando o quieren saber, es porque su conciencia está pidiendo conocimiento, ¿no? Quiere reconocer las cosas, quiere ser consciente de el medio en que se desenvuelve y de sí mismo. También se está desarrollando el uso de la razón, porque hasta los 7 años aproximadamente es que se llega a ese desarrollo, y aún así el niño y el adolescente no es consciente de muchas cosas. O sea, tiene la esencia, pero le falta ser consciente, o sea, discernir, ¿no? Eso ya lo puede hacer prácticamente un joven o un adulto. Entonces él está con esa libre iniciativa de querer hacer, y él trae ciertos valores de conciencia
que en un medio adecuado se pueden desarrollar. Fíjense otro aspecto muy interesante. Se habla mucho de que no, que hay que sembrar valores en los niños, ¿verdad? Que hay que justamente transmitir esos mismos valores para que ellos se formen de una forma adecuada, y nadie en realidad transmite valores, porque los valores no son algo que yo te puedo dar a ti. Yo te puedo instruir o educar, por decir algo, ¿no? Un ejemplo, en ciertos aspectos de la vida, de la existencia, para que tus valores que ya traes se desarrollen, porque estás formando un medio adecuado para eso, una disciplina, una voluntad, etc. Lo mismo pasa con el niño. Al niño no le podemos sembrar valor, porque la espiritualidad o las virtudes no se heredan. Se tienen que asumir y se tienen que desarrollar Se tienen que desarrollar en uno por lo que uno ya trae. O sea, uno trae valores y antivalores, o sea, la conciencia o el ego. Pero lo que sí podemos hacer, que no sería transmisión de valores, es instruir y educar adecuadamente a los niños o a una persona, para que eso que él trae como honestidad, como respeto, como amor, como caridad, las virtudes del alma, el amor, se vayan desarrollando en él. Por eso es que es muy importante la formación. O sea, acá estamos hablando mucho de la formación de la persona. Y ya lo dijimos en la clase número 2. La personalidad se desarrolla hasta los 7 primeros años de vida. Lo que fue hasta ahí son los moldes y los patrones de conducta, de pensamiento, de ahí en adelante en la persona. Esa libre iniciativa lo lleva a él a inclinarse por un arte, a inclinarse por las letras, a inclinarse por los números. Por ejemplo, hay niños que no les gusta para nada las matemáticas, ¿verdad? Pero hay niños que tampoco les gusta para nada lo que tenga que ver con lectura. Y hay otros que no les gusta absolutamente nada, ¿no? Bueno, pero siempre hay algo que hay que como que enfocar al niño a que desarrolle por sus habilidades. Hay niños que no les gusta muchas cosas, como digo, pero son muy buenos tocando un instrumento. Excelentes. Está bien, tienen que cumplir con un pensum de estudios, porque tenemos que decir, de una u otra forma, un cartón de bachiller le abre las puertas en la vida a una persona. Bueno, pero no coartarle esa libre iniciativa que tiene, por ejemplo, hacia el arte. Porque puede ser que toque la guitarra muy bien, y el padre le diga, no, mijo, ¿sabe qué? ¿Usted guitarrista? No, más bien usted estudie Derecho, porque yo soy abogado, su abuelo ha sido abogado, y el tatarabuelo igualmente. Entonces, por tradición, ¿cuál guitarrista? Usted lo que tiene que estudiar es Derecho, ¿no? Entonces, le corta la libre iniciativa. Y esa criatura no venía para eso, porque puede ser que el rayo interno de esa persona, o sea, su ser interno, su maestro interno, como vamos a ver más adelante, tenga el rayo de la música, del arte. O sea, él nació para ser un artista, pero se le coartó esa libre iniciativa. Entonces el padre tiene que ser muy psicólogo, uno tiene que ser muy inteligente, para que sin que descuide sus estudios, porque él debe estudiar, él debe también cumplir unos deberes. Pero en casa, en vez de instrucción que se la están dando en la escuela, educarlo en cuanto a esos valores que él ya trae y que se desarrollen. Puede ser también, como digo, hacia las letras o hacia los números. Hay algunos países de Europa que desde primaria van viendo para qué es bueno un muchacho, y entiendo que parte de la primaria ya la enfocan de acuerdo a eso. Parte de la primaria, imagínate, ni siquiera estamos hablando de la secundaria. Y entonces ya se enfoca todo su paso por la escuela por esa iniciativa que él presentó en un momento dado. Lógico que ahí lo pasan por psicólogo y todo eso para ver para qué es bueno él, porque esa vocación
es un tesoro muy importante en la vida. Dicen los maestros, es un tesoro muy difícil de hallar, pero cuando la persona encuentra su verdadera vocación en la vida, hace de esa vocación y trabajo un apostolado. Un apostolado se refiere a que sirve a la humanidad, por supuesto, a sí mismo, con lo que sabe hacer y para lo que es bueno. Todo mundo, cualquier persona, es bueno para algo. Es bueno para algo. ¿Ve? Puede ser que hay personas que tienen la vocación de hacer caridad. He visto personas que van a un mercado, perdónenme el ejemplo desagradable para algunos, pero veamos en esto la calidad de servicio y de caridad que tiene una persona, que van allá a inyectar con antibióticos a perros hermosos, a alimentarlos. ¿Usted sabe lo que es eso? O sea, se necesita tener corazón para ir allá a un mercado, sacar del tiempo, del dinero de la persona, etc., e ir allá a darle medicina a esos perritos de los cuales nadie se acuerda. Porque uno dirá, bueno, yo ayudo a una persona, pero un animalito muchas veces nosotros creemos que es inferior, pero mire que hay personas que lo hacen. Personas que dicen que el maestro Samael un día estaba allá en su casa de México, tocan la puerta y vino un mendigo y le pidió un abrigo, y él se quita la camisa y se la da. Acá está. ¿Yo me entiendo? O sea, personas que tienen grandes valores. Y vuelvo y digo, esos valores no se improvisan, no es que los vamos a... No, eso es algo que nace del corazón. Por eso que la educación fundamental va a la conciencia, para que eso que ya traemos no se apague por el intelecto. Porque la lucha es terrible, mente contra el corazón y corazón contra la mente. Ya a veces uno siente hacer algo de corazón, le mete mente, ya no lo hace, una obra de caridad. No, tenemos que permitirle a esa conciencia que se exprese. Dice Aristóteles, allí donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo está tu vocación. Porque el mundo necesita, por ejemplo, de médicos, pero con vocación. Que de pronto no coloquen a parir una señora, sencillamente porque la cesárea es más rentable, cuando puede parir de una forma natural. El hecho de si esa pobre persona no tiene para un examen, un diagnóstico, una medicina, hasta dárselo de forma gratuita. Se necesitan abogados en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos en una época donde se necesitan acuerdos, se necesitan constancias, se necesita que todo quede por escrito, porque ya se ha perdido la confianza y la honestidad. Entonces se necesitan, pero abogados de vocación, con honestidad. ¿Ven? Se necesitan ingenieros que construyan calles, puentes, edificios, pero que no por una licitación o por un contrato quieran sacar más de lo que realmente eso amerita. ¿Ven? Haciendo lo que llamamos acá Un chanchullo. un chanchullo. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto se necesitan los ingenieros, porque se necesita alguien que conozca cómo hacer las cosas. No construir una casa, un piso para acá, un piso para allá. No, tiene que ser algo bien edificado, pero que de pronto no le merme y coloque, ¿cómo se llama esto? Materiales de mala calidad por economizarse, y que eso se caiga en cualquier momento. Porque tiene algo que se llama ética. Ética profesional. Y la ética es de la conciencia. No es lo mismo que la moral. Porque la moral es relativa. Lo que es bueno para los musulmanes, acá en Occidente no, y viceversa. Ustedes saben a qué me refiero. No estamos criticando a los hermanos musulmanes, pero es una cuestión moral.
La ética ya es un punto de vista que está aquí y nadie la puede relativizar. No, que es que eso a veces es bueno o es malo, no. La conciencia dicta no lo que es bueno o malo, sino lo que es correcto o lo que es incorrecto. Para uno, para el otro. Entonces la vocación es algo maravilloso. Debería uno empezar a despertarla o a darse cuenta cuál es su vocación desde la niñez, desde la adolescencia, para que toda su vida se enfoque, sobre todo de los 21 a los 42, 21 años, que es la etapa del sol. Esto lo vamos a ver de pronto en otra conferencia, donde el sol le da esa fuerza de los 21 a los 42, ser exitoso y desarrollarse en eso para lo que nació. Si pasó los 42, no importa, nunca es tarde de desarrollar la vocación. Tiene que darse cuenta porque, vuelvo y repito, palabras del maestro, cada quien es bueno para algo y uno tiene que darse cuenta para qué es bueno. Pero por sobre todas las cosas, con lo que haga, sirva. No se olvide esta palabra, servir, es muy importante. Vamos comprendiendo. ¿Qué dice Sandra acerca de lo que estamos viendo? Que por ejemplo, me digo que hay tantos egos en los médicos y eso. Uno ve que son gente muy formada, tiene mucha instrucción de muchas cosas, pero tienen tan poca educación. No saben tratar a los pacientes, no saben tratar a las familias, no saben ser humanos con ellos. Entonces tienen muchísima instrucción, pero prácticamente nada de educación. Muchos de esos médicos son así. Exacto. Sí, algunos son así, uno ha tenido que ver parte de eso. Hay otros que son unos apóstoles verdaderamente, porque uno ve que o sea, les gusta eso y como tú dices, ahí sí atienden bien a un paciente, pero otros no. Uno tiene que ser sincero y reconocer que de todo hay, ¿verdad? También, por ejemplo, hay enfermeros que deberían ser médicos. Sí. O sea, tienen más pinta de médicos que el mismo médico, en el sentido del trato humano, del cariño, de la delicadeza con el que trata a un paciente. Obviamente hay casos en que el médico tiene que ser muy práctico, no se va a poner con muchas florecitas o con muchos adornos para hablar de una situación de gravedad. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, pero ¿cuántos hay que no tienen la delicadeza para hablar con las familias, para explicarle su situación de salud a un paciente? Porque uno tiene que saber que con la palabra o cura o mata, ¿no? De lo que un profesional de la salud, o sea, uno cuando va a un médico deposita sus esperanzas en esa persona y lo ve como una salvación prácticamente. Sí, así es, una salvación. Pero si vienen y le salen a uno con una frase o una actitud demasiado grotesca, así, ahorita me acordé de un médico que trabajábamos en Tunal, ay, que era terrible. Y un día llegó una viejita muy enferma, la viejita, se iba a morir seguramente, pues por la edad y por la enfermedad que tenía. Y le dice el doctor a la familia, delante mío: ¿usted tiene vaquitas en su finca? Sí, doctor, tengo 2 vaquitas. Mi hija, pues váyase, venda las vaquitas y vaya comprando el ataúd porque su mamá se va a morir. Ay, yo casi muero, yo decía, Dios mío, por favor, ¿cómo le va a decir esto? Así me dijo. Verdaderamente. Pero bueno, son aspectos que hay que revalorizar y verlo de pronto como espejos, ¿no? Porque hay mucha crueldad y quizás uno también, si se descuida, ¿no? Hasta podría caer en decirle a un hijo, ¿no? O al vecino o al amigo algo así, como muy imprudentemente. ¿Cuántas veces lo que tú dices, se ha desahuciado un pobre hombre o una pobre mujer y que le dan 1 año de vida, 6 meses de vida, 1 mes de vida y aún están vivos? Porque nadie puede determinar
la voluntad de Dios. Puede ser que el informe, vea, su situación de salud es esta. Hay una urgencia, una gravedad en esto. Hay una afección crónica de tal o cual órgano, etc. ¿Qué vamos a hacer? Porque la curación también depende mucho del paciente. ¿No? Pero, ¿qué vamos a hacer? O sea, no determina ya usted le queda un mes de vida porque se muere a los 15 días. Hay otros pacientes que son reacios y son rebeldes. Y hasta eso le da más impulso para buscar otras alternativas. Y se mejora. Porque no se convencen, se rehúsan a morir, a perder esa oportunidad que se llama vida. Y lógico que ojalá que si se retoma la vida, la salud, pues se haga algo productivo. Porque entre paréntesis, hablando en esto de la medicina, ¿para qué uno se quiere curar? Todo el mundo que está enfermo se quiere curar, la gran mayoría. Otros se quieren morir, ¿verdad? Pero la gran mayoría se quiere curar. ¿Pero para qué? Lo que estamos hablando, desarrollar una verdadera vocación. Es necesaria la disciplina consciente. La disciplina es una serie de prácticas que, llevadas con una continuidad de propósitos, ¿no? O sea, con una constancia, nos llevan a tener unos resultados. Tener disciplina en el estudio, en el despertar de la conciencia, para aprender a meditar, etc. Pero cuando hay comprensión de lo que uno debe hacer, no tiene que forzarse tanto a imponerse una disciplina. Enfocado a los niños, muchas veces les decimos, no haga esto, no haga aquello, haga esto o haga aquello. Pero no les explicamos por qué, ¿verdad? Si el niño está subiéndose a una silla y vemos que la silla, por ejemplo, una de esas plásticas, ¿no? Un banquito, y puede caerse, no le digamos, no se suba ahí, porque dicen algunos padres, ¿no? Porque le pego. Y al final no le pega nada, también le pierde autoridad al niño, porque nunca cumple lo que dice. Le estamos diciendo que hay que pegarle, pero lo amenaza. Lo amenaza y lo amenaza, tratando de disciplinarlo, pero no le explica por qué. Explíquele. Y gráficamente, porque ellos ven, o mejor, aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan o se les dice. Entonces, uno les muestra, evidentemente, cómo el banco se cae y el golpe que se puede dar en la cabeza. Y si se golpea la cabeza, ¿qué sucedería? Y ellos verdaderamente entienden más. ¿No es que tienen todo nuevo? ¿Sí o no? Sí, tienen todo nuevo, todo su sistema, están alerta, tienen una conciencia dispuesta a aprender. Entonces hay que explicarles. Igual con el estudio. Igual con el estudio. Igual con la comida. Igual si tienen que colocarse el cinturón de seguridad en el carro cuando uno va manejando. Gráficamente, jocosamente. Y lo digo porque me ha pasado con mis hijas, que explicándoles jocosamente algo, ellas aprenden. A veces haciendo mímicas, haciendo alguna mueca, algo chistoso para que ellas o los niños puedan aprender, para que comprendan. El que erra, no erra porque lo quiere hacer muchas veces. Y estamos hablando de nosotros los adultos, sino porque no hemos aprendido cómo deben ser las cosas. A veces nadie nos las ha explicado adecuadamente. Cuando uno comprende algo, entonces tiene luz de eso y entonces ya puede realizar las cosas de una forma consciente. Hablemos en ocasiones de las fuerzas militares. ¿Cuántas disciplinas no hay a nivel de las fuerzas militares? Pero muchas veces no se obedece por respeto y no por temor, por miedo. Un soldado, un empleado, un hijo puede obedecer por miedo, pero no por respeto, no por comprensión. Por lo que digo, lo está amenazando al niño cada rato. Entonces el niño crece con temores. Y después decimos, pero ¿por qué este niño tiene que ser tan miedoso?
o esta persona ya adulta le teme a la oscuridad? ¿Cuántas veces el padre le dice, pórtate bien cuando te metas al cuarto oscuro donde está el coco? ¿Verdad? El coco. Entonces ya se crea en la mente al coco, ¿no? Un fantasma, un ogro, la mano peluda, qué sé yo, bueno, alguna cosa rara por ahí que está en ese cuarto oscuro, entonces le teme a la oscuridad. Y hay personas que no pueden dormir si no tienen que ser una lucecita en el cuarto. O les daría miedo meterse a una iglesia a las 11 de la noche a oscuras, ¿verdad? O algún por ahí pasillo de alguna calle a oscuras, porque le temen a la oscuridad. Y así por el estilo, porque se está infundando o se está tratando de educar, pero con temor. Estudia o va a ser un muerto de hambre toda la vida. No, enseñémosle que si estudia lo que él siente estudiar, va a ser exitoso, va a tener medios económicos, abundancia, prosperidad, una linda familia, puede conocer el mundo al niño. Entonces asocia una cosa con la otra, dice, bueno, si yo me supero a mí mismo, si yo estudio, si yo hago las cosas como deben ser, puede ser que haya algunas cosas que no me guste estudiar, pero al fin y al cabo lo que yo voy a obtener es pues beneficio, voy a ser una persona feliz. Eso es que instruir a mí. No esa psicología del derrotismo, de que tus amiguitos son mejores que tú, tu hermanito es mejor que tú. No, porque ahí estamos en una cuestión de competitividad, estamos desarrollando en él complejos, temores, traumas, etc. Siempre se busca la seguridad en la vida, la estabilidad, cuando lo más inestable que hay en la misma vida, hoy es, mañana no es. Hoy estamos vivos, mañana tendremos que fallecer. Hoy tenemos, mañana no. Hoy estamos contentos, mañana tristes. ¿Ven? Entonces, en relación a lo económico también es así. Muchas veces nos preocupamos, como decimos, por la parte económica. Y por miedo a la existencia, nos dedicamos a hacer muchas de las labores que hemos hecho durante toda la vida, empezando por quien les habla. Pero por miedo. Y por miedo una persona muchas veces no busca su verdadera vocación. ¿Ve? No es libre. Hay un aspecto que se llama el sistema. Hablemos de sistema económico, sistema laboral, cualquier sistema. Pero hablemos del económico, del laboral. Se le dice sistema porque debe ser un mecanismo, una herramienta que trabaje para nosotros. Una persona se dice, debe salirse del sistema para ser libre, sobre todo a nivel de la conciencia. Pero siempre va a estar en el sistema. No es que tiene que ganarse un dinerito, tiene que comer, tiene que cumplir responsabilidades. Pero no sea usted un esclavo del sistema. En el sentido de que usted es el que trabaja para el sistema. No, crea un sistema para que él trabaje en su beneficio. En el sentido de ponga a trabajar una idea y desarróllela, llénese de personas que sean afines con esa idea y trabajen en conjunto bajo esa ley de la cooperatividad, de la cooperación, para que eso marche bien y se dan las cosas. ¿Qué estamos diciendo? Cree usted su propia empresa en lo que hace. Puede ser a nivel salud, puede ser a nivel construcción, puede ser a nivel de cualquier área, para que el sistema trabaje para usted y no tenga la necesidad de estar buscando seguridad. No, cree usted las mismas condiciones en las que quiere vivir. ¿Ve? Porque a fin de cuentas uno se encarga, de acuerdo a su buen o mal comportamiento, y a crear circunstancias favorables de ser exitoso o fracasar en algún área de la vida. ¿Ves? Vamos viendo una serie de fundamentos a nivel de la educación fundamental que nos hacen ver que es muy importante la formación de los niños, si los tenemos. Y si no los tenemos, habrá algún sobrino, habrá algún niño, de algún amigo, de algún conocido, al que también directa o indirectamente podemos formar, porque ese niño nos está viendo a nosotros.
¿Ve? Puede ser que uno no sea el padre de ese niño, pero en ese momento en que uno se comporta frente a él, él está educándose o maleducándose, dependiendo del ejemplo que uno le dé. Hay frases que han cambiado la vida de un hombre. Hay consejos también que han cambiado la vida de un hombre. ¿Ve? Entonces uno tiene que ser sabio para enseñar, pero obviamente reflejo de lo que uno también esté viviendo, ¿no? Comprobando. Ya para ir culminando, hay varios aspectos que el maestro Samael habla también. Por ejemplo, en relación al amor. El principio de la educación de ese aspecto de los valores debe ser el amor. No hay que olvidarse del amor, pero tampoco de la sabiduría. Porque amor y sabiduría son dos columnas que, vamos a decir, estén soportando una edificación. Si flaquea o tambalea la una, se viene todo abajo, o la otra, ¿no? Son fundamentos en la educación. Pero por sobre todas las cosas, debe haber verdadero amor. El amor es algo de lo cual se ha hablado mucho. Prendemos la radio y habrá siempre una canción que habla del amor, o del desamor, ¿verdad? Del despecho, incluso, ¿no? Como hablan por ahí. Bueno, y se piensa que eso es amor. Te celo porque te amo. Totalmente equivocado. Porque quien ama, está bien, lógico, debe exigir un respeto en la relación. Así como digo mexicano, hay que ser manso pero no menso, ¿verdad? Pero no cele, no posea, no desee, no acapare, porque esa persona no es un objeto. Es libre. Debe haber un respeto, claro que sí. Si el otro lo ama a uno, lo debe respetar. Y uno respetar al otro. Pero no los celos. Entonces creemos que los celos son Aparte de la amor. que me voy a cortar las venas por tu amor. Todas esas cosas, ¿no? Es que voy a ahogar estas penas en alcohol y me bebí tu recuerdo y todas esas cosas, ¿no? O sea, siempre le canta el amor y el amor y el amor. Pero ¿qué es el amor? Lo desconocemos. El amor recién se empieza a conocer. Una de esas expresiones, por ejemplo, cuando ya uno tiene un hijo y trata de despertar conciencia, porque uno igualmente puede ser un mal padre. Si trata de despertar conciencia y se sintoniza bien con eso, tan hermoso que es tener un hijo, esa es una de las expresiones más puras del amor. Y francamente, sobre todo el que la madre siente hacia un hijo, porque le ha costado sacrificio. El que ama a otra persona está dispuesto a sacrificarse y ya no representa esfuerzo, algunos sacrificios que tengan que hacer por esa persona, porque por encima de la voluntad está el amor, del sacrificio está el amor. Pero muchas veces el amor también se reviste de temor. ¿Cuántos padres no hacen obedecer de su hijo? Pues lo repito, por temor. Y el hijo puede pensar que ama a su padre y no lo ama, le teme y por eso le obedece. Quizás ese sea el caso de alguno de nosotros, que ama a su padre, o sea, siente o piensa que ama a su padre, pero en realidad no, puede estar guardando mucho resentimiento, porque el padre lo corregía mucho, y está a su lado y cumple un deber para con ese padre, pero es por temor, por agradecimiento, o por el que dirán. ¿Qué dirán si ven que mi padre o mi madre está así en esas condiciones? Que yo soy un hijo despiadado, pero no porque lo ama. O sea, yo les recomiendo mucho este libro. Hay un libro del maestro Samael que se llama Educación Fundamental y habla más explícitamente de todo esto, con mayor profundidad, por supuesto, donde el maestro nos habla
de muchos casos donde uno cree que ama y no ama. ¿Cuántos hombres de pronto están con una mujer? Dice que porque te ama, pero es simplemente por un deseo de tipo sexual. ¿No? Eso se ve en el mundo, ¿o no es así? Te amo, amor a primera vista, se dice. Bueno, a alguien le habrá ocurrido, ¿sí o no? De pronto que encontró su alma gemela por ahí, bueno, ¿verdad? Pero generalmente no es que amor a primera vista, no, es deseo, amor, ¿cómo se llama? Pasión a primera vista. Y no hay que confundir la pasión con el amor. Dentro de la relación debe haber eso que se llama una atracción sexual. Lógico. Tiene que sentir algo hacia la otra persona. Y viceversa. Porque si no hay esa afinidad, tampoco se puede desarrollar el amor. Pero debe saber que no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. La sabiduría también. Que amo a mi hijo, por eso le doy de todo. Y no le digo absolutamente nada. Que haga lo que quiera. Que lleve la vida que yo nunca tuve. Está bien. Hay que tener nobles sentimientos hacia los hijos. No hay que hacer que ellos pasen de pronto algún sacrificio que uno pasó. Pero hay que saber que, dicho por el Departamento de Policía de uno de los estados de los Estados Unidos, valga la redundancia, ellos publicaron por las redes sociales: quiere que su hijo se vuelva un delincuente, no le exija absolutamente nada, nunca. Permítale hacer todo lo que él quiera. Sea complaciente y permisivo. Sea complaciente y permisivo. Y ahí tendrá un delincuente. Y lo dicen los policías, que son los que a cada rato los apresan a los delincuentes, porque se han dado cuenta que esa delincuencia, y no hablemos de un delincuente solamente que surgió de la clase pobre, no, hay delincuentes de corbata, o hijos que se dicen los niños bien, ¿no? Pero que caen en drogadicción, caen en delincuencia, caen en robo, porque nunca se les exigió nada. Entonces el niño nos debería ayudar, obviamente en proporción a sus capacidades, en el aseo del hogar, en el arreglo de su cuarto, de su cama, de su ropa, ¿verdad? Porque ellos ya van desarrollando, si así se les instruye y se les educa, en ciertas disciplinas. No aquel niño que nunca aprendió a hacer nada, porque tenía la pobre mamacita o a la empleada en algunos casos, pero no sabe, es decir, se le quema un agua, como dicen por ahí, no sabe la persona ni lo más básico, no, debe aprender, por ejemplo, a colocar el botón de una camisa, debe aprender, perdóneme, a planchar, a lavar su propia ropa. Y eso no es esclavizar a un hijo, es hacerlo útil a sí mismo y a una sociedad. Entonces, ser padre verdaderamente es una gran responsabilidad para nosotros. Se enseña más con el ejemplo que con lo que uno dice, pero también el precepto es muy importante. El precepto es la enseñanza verbal, sustentada en lo que uno hace, o sea, ambas. Y hay que ser sabio. ¿Por qué? Porque también hay que exigirle ciertas normas. Yo amo a mi hijo y por eso él llega a la hora que quiere en la noche, 2, 3, 4 de la mañana. Es adolescente, yo no lo voy a cohibir. Porque si lo forzo, él se me va. Tienes miedo a que se le vaya el hijo. No, fórmelo como tiene que ser. Y él mismo se dará cuenta de los deberes que tiene que cumplir. Porque si no le exige, esa criatura se le pierde. Hay que ser muy psicólogo, sobre todo en esta etapa de la adolescencia. Pero ya redondeando, para culminar, la educación va más, debe ir más hacia la conciencia, con ejemplos, con enseñanzas trascendentales y con una vivencia de parte de ese padre que pretende educar o pretende instruir. Igualmente, los maestros tienen mucho que ver con esto que estamos hablando, porque cuántas horas del día los niños también están bajo la guiatura y orientación de un profesor en una escuela. Es muy importante.
hay profesores maravillosos y uno mismo recuerda siempre, ¿no? Tal o cual profesor o profesora que sentía verdadera vocación por lo que hacía. Entonces es una labor muy importante y que juega un papel decisivo en nuestro propio desarrollo interior, lo que podamos hacer por otros. Bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario. De mi parte es todo, pues le agradezco mucho la atención, su presencia en esta mañana y quedamos para el día lunes, Dios mediante. Muchas Gracias. gracias. Excelente. Bueno.